Hola a todos, nos vamos por favor a su unidad de Drive, buscamos nuestra carpeta compartida y en la carpeta de documentos vamos a crear un nuevo documento de Google en blanco. Le damos en crear y compartir y a este documento le vamos a cambiar el título con su apellido, nombre, práctica 13. Le damos Enter para que se guarde. Lo primero que vamos a ver es cómo insertar un gráfico. Normalmente lo que hacemos es que abrimos una hoja de cálculo, generamos nuestro gráfico y después copiamos y pegamos. Sin embargo, existe una manera que es relativamente más fácil. En este caso se trata de darle en el menú Insertar y la opción que dice Gráfico. Aquí nos muestra un submenú con diferentes tipos de gráficos. ¿Sí? Si por ejemplo yo quisiera insertar un gráfico de columnas, le doy ahí por favor en donde dice columnas. Y ahí me va a insertar un gráfico genérico. Es decir, no tiene una información específica, sino que es una información que ya está predeterminada. Cuando selecciono mi gráfico, lo primero que podemos observar es que en la parte inferior vienen los mismos iconos para reacomodarlo en relación al texto, al igual que una imagen, es decir, que aparezca el texto a los costados o que aparezca solo arriba abajo, que aparezca detrás del texto o bien delante del texto. ¿Sí? También tenemos las mismas opciones para redimensionar nuestro gráfico, hacerlo más pequeño o hacerlo más grande. Y en la parte de arriba el circulito nos permite girarlo libremente para hacia la izquierda o a la derecha. Bien, en la parte superior también vemos un menú flotante en donde nos dice que es un gráfico vinculado. Cuando le damos clic ahí en los tres puntos nos muestra varias opciones. La primera nos permite abrir el origen, es decir, abre una hoja de cálculo en donde nosotros podemos editar la información de nuestro gráfico para que éste se actualice de manera automática. O bien podemos desvincularlo, es decir, que no esté vinculado ya con la hoja, sino que nada más nos deje el puro gráfico como si fuera una imagen. En este caso le vamos a dar donde dice abrir origen y observen cómo nos abre una hoja de cálculo con la misma información que aparece graficada. De hecho, aquí en la parte inferior vienen, arriba vienen los datos y en la parte inferior viene el mismo gráfico que nosotros podemos ver en nuestro documento. Entonces, desde aquí podemos cambiar la información. Por ejemplo, yo voy a poner el nombre de materias. ¿Sí? Modifiquen por favor los datos. Observen que como nosotros vayamos editando la información, el gráfico también se va modificando. En cuanto a la escala, los valores del eje de las Y, el eje de las X y las leyendas también se van adecuando. Si yo quisiera añadir aquí más información, por ejemplo, aquí le voy a añadir una nueva columna que se llame lingüística y lógicamente también voy a añadir datos. Bien, para añadir aquí la información, por ejemplo, yo añadí una nueva columna, no se ve reflejada de manera inmediata, solamente aparecen las dos primeras que venían por default. Le doy en editar gráfico y del lado derecho me va a aparecer una ventana con las diferentes opciones para modificar mi gráfico.
¿Sí? Esta ventana se divide en dos pestañas, en configuración y en personalizar. En la primera pestaña de configuración, aquí yo puedo modificar el tipo de gráfico. Aquí me va a mostrar otras opciones. Por ejemplo, si yo lo quiero en barras, si lo quiero a lo mejor en áreas o en líneas. Viene también el intervalo de datos. Bien, aquí en la parte inferior podemos añadir otra serie. La serie entiéndase como otra columna y aquí ya nos va a aparecer lingüística, que fue el que añadimos ahorita. Incluso aquí mismo podemos ocultar alguna serie. Por ejemplo, si yo no quiero que se muestre lo de historia o lo de español, pues aquí mismo puedo decirle que esa en particular no me la muestre y que la quite. ¿Sí? Por ejemplo, voy a quitar español y observen que ya nada más queda historia y lingüística. ¿Sí? Igual si queremos añadir nuevamente español, que fue el que acabamos de eliminar, aquí lo vuelvo a seleccionar. Aquí en la parte inferior podemos marcar o seleccionar para que la primera fila sea la de encabezados, en este caso donde vienen español, historia, lingüística. Si queremos usar la columna A como etiquetas, en este caso sería lo que aparece en la parte inferior. O si queremos intercambiar filas y columnas, observen cómo si yo le doy en esta opción, se intercambian, es decir, en lugar de que aparezca por colores las materias, aparecen los nombres de las personas y las materias aparecen en la parte inferior. Pero esto, bueno, ya depende de lo que ustedes requieran mostrar de información en su gráfico. Nos vamos por favor a la pestaña de personalizar y aquí en personalizar podemos cambiar todo lo que tiene que ver con la apariencia. Por ejemplo, podemos cambiarle el color de fondo, podemos cambiar las fuentes de mi gráfico, cambiar el color de borde. Si quiero que se vea como con zoom, ¿sí? Que se acerque. Si quiero que mis elementos aparezcan en 3D, ya sea que tengamos columnas o que tengamos áreas o que tengamos, no sé, cualquier otro tipo de gráfico, si queremos que aparezca en 3D, observen cómo al activar o desactivar mis columnas cambian. Después vienen las opciones para modificar todo lo que tiene que ver con el título y subtítulos de nuestro gráfico. Ahí por default ya viene un título, ¿sí? Denle donde dice por favor título del gráfico y ahí pueden ustedes modificarlo. Aquí también podemos cambiar la fuente, el tamaño, negritas, cursivas, la alineación si lo quiero centrado, el color. En donde dice título del gráfico, denle por favor un clic ahí y observen que también podemos añadir subtítulos y podemos añadir nombres a nuestro eje horizontal y vertical. Le doy en subtítulo y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, parcial 1, que aparezca centrado. Sí, ahí añadí el subtítulo, observen. Aquí mismo también puedo añadir título al eje horizontal, que sería donde aparecen los nombres de las personas. Ahí, por ejemplo, le puedo poner estudiantes o alumnos. Y también le puedo poner nombre al eje vertical, que sería donde están las calificaciones. Bien, entonces aquí yo ya puedo modificar los siguientes elementos: el título, subtítulo, nombre del eje X y nombre del eje Y o vertical. Enseguida viene el menú donde dice serie. Ahí en series yo puedo seleccionar o puedo modificar cómo lucen todas las series o puedo seleccionar de una por una. ¿Sí? Por ejemplo, la serie de historia ahorita aparece con un color azul. Si yo lo selecciono, yo le puedo cambiar el color de relleno a cualquier otro color que yo desee. Si queremos que tenga algún grado de opacidad o transparencia, el color de la línea o del borde de esa serie en particular y el tipo de línea. Si lo quiero con guiones, si lo quiero con puntos. Y esto mismo puedo hacer con las otras series. Por ejemplo, ahora me voy a lingüística. También yo puedo elegir un color.
el color de línea, el tipo de línea y ahora lo hago con el de español. Si nos vamos a aplicar a todas las series, aquí también podemos cambiarle el color de línea o el tipo de línea, pero esto aplicaría a todas las series. Desde aquí, en donde estamos en todas las series, también podemos mostrar las etiquetas de los datos, es decir, que el valor se muestre en cada una de las barras o en cada una de las columnas o en cada una de las partes en caso de que hayamos elegido un gráfico circular. También aquí podemos añadir el valor de las etiquetas. Aquí en las etiquetas nos da las opciones para que nos muestre el valor o en su caso, por ejemplo, algún porcentaje, la posición si queremos que aparezca dentro de las barras o si queremos que aparezca en la parte externa o en la base inferior, en el centro. Y si queremos añadir las líneas de tendencia. Bien, en la siguiente pestaña que dice leyenda, allí las leyendas se refieren a esta, donde nos explica qué significa cada color dentro de nuestro gráfico, cada serie. Sí, que el verde es historia, rosa mexicano es lingüística y como el color amarillito es español. Esas son las leyendas. Entonces desde aquí podemos cambiar la posición si queremos que aparezcan abajo, si queremos que aparezcan a la izquierda, a la derecha de nuestro gráfico o si no queremos que aparezcan leyendas. En este caso yo lo voy a dejar a la derecha. Aquí también podemos cambiar el tipo de fuente, color. Nos vamos al siguiente que dice eje horizontal. Aquí en eje horizontal pues nosotros podemos en este caso es este que aparece en la parte inferior. Podemos cambiar la fuente, el tamaño, podemos invertir el orden del eje. Por ejemplo, ahorita aparece Hugo, Paco, Luis y Pedro. Si le doy en invertir, ahora aparece Pedro, Luis, Paco y Hugo. También podemos inclinar las etiquetas con un ángulo predeterminado de 30 grados, 60 grados o 90 grados. Ahorita yo le di 30 grados y observen cómo efectivamente los nombres aparecen un poco inclinados. Nos vamos al eje vertical y bueno, aquí podemos también modificar la fuente, el tamaño, el color. Podemos establecer el valor mínimo y el valor máximo. Por lo general estos valores se ponen de manera automática. Pero si yo quisiera modificarlo, pues aquí lo puedo hacer. Por ejemplo, si en lugar de que llegue hasta 10, yo quiero que llegue hasta 12, pues le puedo decir que vaya desde el 0 hasta el número 12. Y observen cómo aquí ya se modifica. Entonces nosotros podemos establecer valores mínimos y máximo. Aquí también podemos modificar el formato de número. Por default viene a partir de los datos de origen, es decir, así como nosotros lo tenemos. Pero si por ejemplo yo quisiera que aparezca en porcentaje, pues igual desde aquí lo puedo modificar. O que aparezca con valor monetario o que aparezca con fecha y hora. Y finalmente vienen las líneas de cuadrículas, que son estas que se ven en la parte de atrás, en la parte del fondo. Podemos modificarlas si queremos que se muestren las líneas, por ejemplo, secundarias. Si quiero que aparezcan las marcas de graduación principales y secundarias, observen cómo aquí se va añadiendo. Y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues aquí podemos decirle dónde queremos que se muestre, si en el eje o fuera, dentro de mi gráfico. Sí, observen, estoy cambiando esta parte. O si quiero que sea ninguna. Está bueno, ustedes van a decir, ok, aquí ya le modifiqué, ya le hice, ya me quedó el gráfico como yo lo quería. Entonces ahora, ¿cómo le hago para que se vea reflejado en mi documento? Acuérdense que estamos finalmente trabajando en documentos. Entonces, me regreso a mi documento original y aquí me va a dar una opción que dice actualizar. Es decir, de manera automática identifica cuando hacemos cambios, ya sea en el formato, en los datos, en el tipo de gráfico, si añadimos títulos, etcétera. Es decir, cualquier cosa que nosotros modifiquemos en nuestro gráfico original, aquí nada más le damos a actualizar y ya se van a ver reflejados todos esos cambios.
Sí, si yo, por ejemplo, aquí me equivoqué en alguna de las calificaciones, aquí Pedro no era un 6, resulta que era un 8. Entonces aquí yo puedo modificar los datos, me voy a mi documento y ahí me aparece la opción de actualizar. Es decir, cualquier cambio que hagamos en el documento original, en este caso en la hoja de cálculo, como está vinculado, automáticamente nos detecta que hay un cambio para actualizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los gráficos? A través de un gráfico vinculado. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo insertar encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página, entiéndase como un membrete, es decir, información que aparece en la parte superior e inferior de nuestra página y que se va a mostrar en todo el documento. Para insertar estos elementos, vamos al menú que dice Insertar y casi hasta el final vamos a encontrar una opción que dice Elementos de página. Aquí vamos a encontrar, entre otras, el encabezado y pie de página. Ahorita, para fines prácticos, por favor seleccionen encabezado. Por lo general están fuera del margen que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, si nosotros habíamos configurado nuestro documento para que tenga 2 centímetros de margen, entonces el encabezado y el pie de página están fuera de ese margen, ¿sí? De fuera de esos 2 centímetros. Entonces, ¿cómo sabemos que ya estamos en encabezado? Porque aparece como una división que dice encabezado y ahí aparece ya nuestro cursor. Entonces, ahora sí, aquí podemos añadir texto, imágenes, formas, una pequeña tabla, enlaces, es decir, aquí nosotros podemos añadir cualquier información que consideremos relevante. En chips inteligentes, nosotros ya podemos añadir, por ejemplo, la fecha de manera automática. Podemos insertar usuarios o correos electrónicos de usuarios, el nombre del archivo, algún evento que tengamos marcado en el calendario o algún lugar. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy ahí en fecha y en la parte inferior también puedo establecer una hora, por ejemplo, lo voy a poner a las 11 y aceptar. Entonces, si se fijan ahí ya me puso la fecha y la hora. Me lo pone como en un pequeño recuadro de tal manera que yo le puedo modificar su alineación o le puedo cambiar la fuente, tamaño. Estos son los chips inteligentes, lo que va por default, pero si yo, por ejemplo, no quiero incluir nada de eso, yo puedo poner, no sé, licenciatura en lenguas extranjeras. Nada más lo borré, lo seleccioné, lo borré con suprimir o con la tecla de retroceso y yo escribí licenciatura en lenguas extranjeras. O sea, lo que trato de decirles es que pueden utilizar cualquiera de estos elementos de chips inteligentes que ya están predeterminados, o bien ustedes pueden añadir su propio texto o pueden añadir una imagen. Por ejemplo, aquí voy a insertar una imagen. Acuérdense para que les deje mover la imagen dentro de, o más bien fuera de los márgenes, hay que cambiarle a posición fija en la página para que los deje moverla. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este encabezado y pie de página? Para salirnos, primero, para salirnos de esta área, hay que darle clic en otro lugar de nuestro documento para que este se cierre. Y acuérdense, con control enter damos un salto de página. Bueno, aquí a lo que voy es que cuando nosotros añadimos más páginas, ya sean 2, 3, 4, 5, 15, 20, 100 páginas, en todas se va a mostrar el mismo encabezado y pie de página. Lo único que podemos hacer es que en la primera página, esa sí puede ser diferente. Cuando activamos el encabezado, siempre nos da la opción de marcar que la primera página sea diferente. De esta manera, yo puedo añadir otra información o dejarlo sin encabezado, suponiendo que esa primera página sea la portada. De esta manera, la primera página no tendría información, pero a partir de la segunda, sí. Si yo le sigo dando control enter, en todas me va a aparecer lo mismo. Ahora bien, si yo quiero añadir un pie de página, el pie de página es lo mismo, pero en la parte inferior de nuestro documento.
Aquí en esta parte también podemos añadir o el número de página o el nombre del autor o la ruta del archivo o cualquier otro dato que nosotros consideremos relevante. Ojo, también podemos acceder a estas secciones si le damos doble clic en la parte inferior o doble clic en la parte superior. Aquí en pie de página también podemos insertar información. Podemos insertar emojis, líneas, podemos insertar cualquier otro elemento que consideremos importante. Aquí también, por lo general, podemos insertar el número de página y ahí nos da opciones para que aparezcan o en la parte superior, en la parte inferior y que la primera página sea diferente en cualquiera de estas dos opciones. Si le damos en más opciones, aquí también podemos modificar dónde queremos que se añade el número de página, si en el encabezado, en el pie, si queremos que nos incluya la numeración desde la primera hoja o no y en qué número queremos iniciar. Sí, aquí nosotros lo podemos modificar para que inicie, por ejemplo, en el 3, en el 4, en el 20, en el número que nosotros deseemos. En caso de que tengamos nuestro documento dividido por secciones, que sería como muy similar a los saltos de página. Aquí podemos continuar con la misma numeración de la sección anterior o bien podemos reiniciar. Es decir, si yo llego hasta el número 20 de mi documento y luego quiero que vuelva a iniciar en 1, pues aquí tengo esta opción. En este caso yo le voy a dejar que me deje el número de página como pie de página, que no me lo muestre en la primera página y que inicie en 1. Y aplicar. Entonces, en la primera página, que se supone que es la portada, no aparece el número. Va a aparecer a partir de la segunda. Este número de página también le podemos modificar la fuente, el tamaño, la alineación, si queremos que aparezca negrita, si queremos que aparezca con un color de, no sé, de resaltado. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita, todo se puede hacer tanto en el encabezado como en el pie de página. 3 y 4. Si yo, por ejemplo, además del número de página, quisiera añadir un emoji, ahí le puedo dar insertar, lo selecciono la opción y aquí yo ya puedo buscar algún emoji en particular, ¿sí? Y repito, va a aparecer en todas mis páginas, excepto la primera, ¿verdad? Suponiendo que la primera es la portada. Inserten por favor un parrafito con su nombre. Bien, ¿qué pasa si por ejemplo me delimitan el número de palabras? Que me digan, mira, vas a hacer un ensayo con 1000 palabras o 2000 palabras. Para saber qué tantas palabras llevo y no estar contando de una por una, lo que podemos hacer es seleccionar el texto que ya tenemos y en herramientas, menú herramientas, viene una opción que dice contar palabras. Ahí en contar palabras nos va a dar como los datos estadísticos de nuestro documento. Me va a decir cuántas páginas tengo, cuántas palabras tengo, cuántos caracteres y cuántos caracteres sin los espacios. Si le damos en mostrar recuento de palabras al escribir, activen por favor esta opción y aceptar. En la parte inferior me va a ir mostrando todas las palabras que yo voy añadiendo. De esa manera ustedes van a saber qué tanto extensión o qué tanto contenido tienen en su documento. Con esta opción podemos ir viendo qué tanto nos falta o qué tanto hemos avanzado en nuestra redacción. ¿Sí? Aquí en la parte inferior nos va a mostrar la información estadística con el número de páginas, el número de palabras, total de caracteres y caracteres sin espacios. ¿Sí? Si le damos ahí en la flechita nos va a ir mostrando toda la información estadística de nuestro documento. Bien, otra herramienta que también es muy útil, que yo sí les recomiendo que si en algún momento lo llegan a necesitar, pues sepan que está esta alternativa. Denle por favor en herramientas, en escribir por voz y ahí nos va a activar un microfonito. Sí, primero, bueno, aquí podemos cambiar el idioma y en el microfonito le damos a dar clic para empezar a dictarle. Buenos días a todos. Este es un ejemplo de dictado. Nuestros documentos de Google nos dan como diferentes vistas o diferentes modos. En la parte superior derecha de nuestra barra principal, por default viene en modo de edición, que es en donde nosotros podemos ir editando nuestro documento. Pero tenemos otros tipos de vistas, sobre todo cuando compartimos nuestro documento. Por ejemplo,
podemos cambiarlo a sugerencias. Y ya, por ejemplo, si yo selecciono un fragmento de mi texto y le digo que en negrita, ahí se va a mostrar como un comentario en donde dice que yo, mi usuario, sugiere que ese párrafo o ese fragmento de texto se cambie a negrita. ¿Sí? No se realiza el cambio, aparece como un comentario. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero que se subraye o que se le cambie la fuente o que se le haga cualquier otro cambio en cuanto al formato, pues aquí todo lo que yo le haga va a ir apareciendo como comentarios. También tenemos la opción de visualización. Aquí en visualización vemos ya el documento final. Básicamente es pues sí, lo que nosotros conocemos como vista previa, donde ya podemos ver ahora sí cómo se vería nuestro documento en caso de imprimirlo o de compartirlo con otros usuarios. Sí, para salir de este modo de visualización le damos nuevamente en el icono como de un ojito y nos podemos regresar a edición. Cuando nosotros seleccionamos algún fragmento de nuestro texto, aparece un menú flotante con 3 opciones. La primera me permite añadir un comentario y en este comentario, si queremos etiquetar a alguien, lo podemos hacer con el arroba para etiquetar a alguien, para decirle que él va a revisar ese apartado o ese fragmento de texto. O bien aquí podemos poner algún otro comentario hacia nosotros mismos para saber que tenemos algo pendiente. Por ejemplo, modificar formato y añadir fuente. ¿Sale? Cuando le damos ahí en comentar, pues ahora sí se va a mostrar como un recuadro en donde dice qué usuario hizo ese comentario, qué día y a qué hora. Si nos equivocamos o queremos modificar ese comentario, le damos en los 3 puntos y modificar para añadir algo más de información, o podemos eliminarlo. O bien, ya una vez que lo hayamos resuelto, es decir, una vez que hayamos realizado lo que nos especifica ese comentario, le damos ahí en la palomita como para marcar de que ya se resolvió ese comentario en particular, ese pendiente. Cuando estamos trabajando de manera colaborativa con otros usuarios, podemos responder a los comentarios que nos hagan otros usuarios. Por ejemplo, suponiendo que lo haya hecho alguien más, aquí yo puedo responder para decirle, no pude hablar con el docente por esto y esto y esto. ¿Sale? O no encontré la fuente, o vaya, algo para que sepa que sí lo vi, pero que no lo pude resolver de manera inmediata. Finalmente, nos vamos a donde dice pestaña 1. Le damos clic en los 3 puntos para cambiarle el nombre, que diga actividad de clase. Enter para que se guarde. En el signo de más añadimos una nueva pestaña a este documento y le vamos a cambiar el nombre a práctica 13. Aquí en esta pestaña ustedes van a seguir las indicaciones del archivo PDF correspondiente. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias y seguimos en contacto.